¿Se debe o no se debe pedir paciencia a Dios? ¿Qué tan cierto es que si pedimos paciencia a Dios, Él nos enviará pruebas? Para comenzar, definamos lo que es paciencia. Paciencia es firmeza, constancia, fortaleza y perseverancia. Paciencia es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento. En otras palabras, paciencia es aguantar y resistir, paciencia es saber esperar. Nuestro Dios, el Dios de los cielos, es un Dios totalmente paciente. Romanos capítulo 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Claramente dice el versículo, que Dios es un Dios de toda paciencia o el Dios de la paciencia. La palabra de Dios nos manda que debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros. También nos exhorta a esperar con paciencia hasta la venida del Señor. Hay varias situaciones en la vida en donde se nos demanda ser pacientes, por ejemplo, en el trato con los demás, ya que hay personas difíciles de soportar. Para esto necesitamos paciencia. En medio de dificultades financieras, necesitamos ser pacientes. Se nos pide ser pacientes mientras esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios. La palabra de Dios nos manda a que esperemos con paciencia hasta recibir la respuesta de Dios a nuestras oraciones. La paciencia siempre nos será útil en todas las áreas de nuestra vida. Todas las cosas perdurables en la vida y toda cosa bien hecha en la vida necesitan paciencia. La mayoría de nosotros en algún momento hemos exclamado, Señor, dame paciencia, pero, ¿es esto válido? ¿Cómo es que podemos llegar a ser más pacientes? ¿Y qué tan cierto es que si pedimos a Dios paciencia no sobrevendrán pruebas? Vamos a responder estas preguntas. Son muy pocas las cosas que la Biblia nos prohíbe pedirle a Dios, y no hay un texto claro que nos diga si debemos pedir o no paciencia a Dios. Por ejemplo, acerca de la sabiduría, la Biblia dice que debemos pedirla a Dios si tenemos falta de ella, no así con la paciencia. No es claro en la Biblia si debemos pedir o no paciencia, pero sí es la perfecta voluntad de Dios que seamos pacientes. Ahora, ¿cómo es que crecemos en paciencia? ¿O cómo llego a ser más paciente? La verdadera, eterna y poderosa paciencia es un fruto en el creyente producto de la presencia del Espíritu Santo en él. Gálatas capítulo 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Este versículo nos deja claro que la paciencia genuina es fruto del Espíritu Santo. Respondamos la siguiente pregunta, ¿cómo somos ejercitados en la paciencia? Hay dos versículos en la Biblia que nos responden claramente esta pregunta. El primero está en Romanos capítulo 5:3 dice los siguientes, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es muy claro el versículo. Al final dice, la tribulación produce paciencia. El otro texto es Santiago capítulo 1:3 dices, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este texto también es claro. Dice que al ser sometida a prueba, vuestra fe tiene como fruto la paciencia. A través del estudio de estos dos versículos podemos concluir que a medida que nuestra fe es sometida a prueba y a medida que enfrentamos tribulaciones, inevitablemente creceremos en paciencia, aprenderemos a soportar, aprenderemos a tener aguante, resistencia, aprenderemos a ser más paciente y a saber el significado de saber esperar. Es totalmente cierto que después de haber vivido un tiempo de prueba, notarás que has aprendido a soportar, a esperar y a confiar en Dios. A medida que te ves envuelto en situaciones donde te ves obligado a soportar a otras personas, inevitablemente aprenderás a cómo hacerlo y a ser paciente en medio de estas situaciones. Resulta que en aquellas cosas en las que más cuestionamos a Dios, son las que más nos dejan frutos en nuestras vidas. Y para terminar respondamos la última pregunta, ¿qué tan cierto es que si pedimos a Dios paciencia nos sobrevendrán pruebas? Déjame decirte algo, si conoces a Dios, debes saber que Dios no es un Dios que obra de manera descontrolada y sin sentido en nosotros. La Biblia dice que nosotros somos sus hijos, también dice que Él cuida de nosotros.
La intención de Dios a través de las pruebas no es aplastarte, no es derrotarte, es enseñarte a que cada día seas más pacientes. Dios sabe cómo, cuándo y por medio de qué cosas probarnos. Él buscará la mejor forma de enseñarnos paciencia. Recordemos que Dios es maestro de maestros. Dios no se deja llevar por nuestras necias peticiones. La Biblia también enseña que si nosotros no sabemos pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. Dios es un Dios perfecto y obra de manera perfecta en sus hijos. Si pedimos paciencia, tengamos claro que nunca nos sobrevendrán pruebas de manera descontrolada y sin sentido. El propósito de Dios es enseñarnos, no confundirnos. Seamos sobrios y aprendamos a ser pacientes, a tener aguante, resistencia, constancia. Aprendamos a soportar con amor lo cual nos manda el Señor. La intención de este mensaje es que sirva para tu propio uso, o para que lo compartas con amigos que tengan interés. Dios te bendiga grandemente, y que su Santo Espíritu nos ayude a encontrar la paciencia que necesitemos en el nombre de Jesús. Amén.